consecuencias se verán a corto y medio plazo. A pesar del gravísimo defecto en la forma de elaborar el decreto ley, lo trascendente para el futuro de nuestro país es el contenido que endurece de forma exponencial las condiciones de trabajo. Entre las medidas más relevantes que nos encontramos en el texto podemos destacar que se acaba con la indemnización por despido improcedente de 45 días y 42 mensualidades, siendo sustituido por 33 días y 24 mensualidades a partir de la publicación. A pesar de ser cierto que no existe retroactividad, también lo es que a partir de su entrada en vigor, a los contratos indefinidos ya existentes también se les aplicará para los nuevos derechos que generen. No podemos obviar que estamos tratando de despidos que han sido calificados como improcedentes por la autoridad judicial. Por lo tanto, son despidos sin motivo legal que los sostenga. Se amplían y clarifican las causas para el despido objetivo, introduciendo, entre otras, elementos como la bajada de ventas o la disminución de los ingresos. Estas medidas van a convertir a la inmensa mayoría de los despidos en objetivos y, por tanto, procedentes, con una indemnización de 20 días y 12 mensualidades. La profunda crisis económica que padecemos en los últimos 4 años permite a cualquier empresa, incluso con beneficios, acogerse a la pérdida de ventas o de ingresos para justificar los despidos. Esta medida puede incentivar a las empresas a renovar sus plantillas con despidos objetivos para posteriormente crear empleo en condiciones mucho más precarias que las actuales. Los expedientes de regulación de empleo, mecanismo que está afectando a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, ya no necesitarán la autorización administrativa previa. La empresa, previa negociación con la representación de los trabajadores, podrá aplicar un expediente de regulación que únicamente podrá ser denunciado ante la autoridad judicial. La autorización administrativa previa era una garantía en la aplicación de los ERES y ahora todo el poder está en manos del empresario porque puede aplicarlo aunque no haya acuerdo con la representación sindical. Acaba con la ultraactividad de los convenios colectivos, mecanismo que permitía que aunque el convenio estuviera denunciado, se mantuvieran las cláusulas básicas hasta la firma de uno nuevo. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, los convenios extinguidos solo mantendrán su validez un máximo de 2 años y a partir de ese momento la plantilla afectada quedará absolutamente desregulada, perdiendo los derechos contemplados en el anterior convenio y con la simple red del Estatuto de los Trabajadores. Esta ha sido una vieja reivindicación de la patronal empresarial a la que se han opuesto de forma absoluta los trabajadores y a la que hasta ahora ningún gobierno había aceptado introducir en la legislación. El convenio de empresa prevalecerá sobre el de sector, provincial o nacional, eliminando el umbral mínimo que suponían estos convenios superiores y que daban garantías, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, y esta medida, junto con la ultraactividad de los convenios, quiebran el modelo de negociación colectiva en nuestro país. Cuando las empresas pasen por dificultades por motivos técnicos, organizativos o de producción, o la simple bajada de ventas o de ingresos, pueden descolgarse de los convenios inaplicando lo pactado. Se podrán cambiar las condiciones de trabajo unilateralmente, incluido el salario, horario o las funciones a desarrollar, y el trabajador que no lo acepte será objeto de despido objetivo. Se introducen nuevas bonificaciones para los empresarios en las cuotas de los trabajadores, que van desde los 3.000 euros hasta los 4.500, dependiendo del tipo de contrato. Se introduce un nuevo contrato de formación y aprendizaje hasta los 30 años y con el 75% del salario establecido en el convenio. También se introduce un nuevo contrato con un periodo de prueba de 1 año, es decir, que dentro del primer año el empresario puede despedir sin ninguna causa y sin ninguna indemnización. Se introduce de forma clara y nítida en la legislación la posibilidad de aplicar el despido objetivo en la administración, por causas técnicas, organizativas o de producción, o por disminución recurrente de ingresos, al personal laboral, aunque haya accedido con todas las garantías exigidas por la ley. Se refuerza el papel de las empresas de trabajo temporal, convirtiéndolas en agencias de colocación mientras se desmantelan los servicios públicos de empleo a los que se les niega la financiación suficiente para el desarrollo de su función. Las reseñadas anteriormente son algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto y que no dejan ninguna duda sobre la intencionalidad del Gobierno, que es reducir hasta la mínima expresión el coste del despido, facilitar el despido sin control administrativo, flexibilizar la relación laboral dejando toda la capacidad de actuación en manos del empresario y desprotegiendo al trabajador, y acabar con las conquistas históricas logradas con muchos años de lucha obrera. Hasta ahora la legislación laboral, incluso con las modificaciones introducidas en los tiempos de crisis económicas, como las de los años 80 y mediados de los 90, han entendido que los trabajadores eran la parte más débil en la relación contractual y por ello era imprescindible que se equilibrara con la protección normativa. Este principio, asumido a lo largo de la historia, se quiebra de forma casi absoluta, manteniendo casi en exclusiva la tutela de los tribunales de justicia. Y todo esto se hace sin un periodo mínimo de negociación con los interlocutores sociales y con las formaciones políticas. La responsabilidad de la crisis económica y sus consecuencias
más de 5 millones de parados, cientos de miles de familias sin ningún ingreso, paralización de la actividad económica, cierre de empresas, descenso del número de cotizantes a la seguridad social, decenas de miles de familias sin hogar por haber sido objeto de desahucios por impago de hipotecas, no puede hacerse recaer en una legislación laboral supuestamente rígida y en unos derechos de los trabajadores conquistados a lo largo de los años. Ninguna reforma laboral de las múltiples realizadas hasta el día de hoy ha servido para mejorar el empleo y ni tan siquiera, a pesar de ser uno de los objetivos de los últimos años, reducir la temporalidad de nuestro mercado de trabajo. El empleo ha mejorado siempre coincidiendo con los momentos de fuerte crecimiento económico. No olvidemos que en nuestro país no se generan puestos de trabajo si no hay un crecimiento del PIB por encima del 2%. Por lo tanto, lo que requiere la situación son medidas económicas que estimulen la economía y el consumo y no una reforma laboral que únicamente recorta los derechos de los trabajadores. El dogmatismo neoliberal que imponen organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la propia Unión Europea liderada por Alemania, nos está conduciendo a una profundización de la crisis sin ninguna perspectiva de mejora a corto y medio plazo. La solución no está en conseguir una mano de obra europea con condiciones de semi-esclavitud, sino que la salida está en una revisión en profundidad de nuestro sistema productivo que nos haga tener un sector industrial fuerte, en el que prime la investigación y el desarrollo, y un sólido estado del bienestar generador de derechos, inversiones y puestos de trabajo. Por lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo acuerda manifestar el rechazo absoluto a las medidas que contempla el Real Decreto Ley, exigir al Gobierno del Estado que paralice la aplicación del Real Decreto Ley reiteradamente mencionado y que abra una mesa de negociación con los agentes sociales y las fuerzas políticas representadas en las Cortes para comprometer las medidas que nos permitan afrontar la crisis sin recortar los derechos básicos y con un modelo productivo que garantice el futuro de nuestro país, apoyar las movilizaciones que se convoquen para conseguir los fines establecidos en los dos primeros puntos, dar traslado de la moción al presidente del Gobierno, a la ministra de Empleo, a los portavoces de los grupos parlamentarios, a los secretarios generales de comisiones obreras, UGT, COE y CEPIME, y manifestar su apoyo a la huelga general convocada por comisiones obreras y UGT en rechazo a la reforma laboral el próximo 29 de marzo. Gracias, señor Cobo. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Gracias. Habiendo hecho la exposición, señor Cobo, le paso la palabra al señor Fernández. Estoy de acuerdo con todas las líneas de la moción que ha leído el señor Cobo, con absoluta claridad, totalmente de acuerdo. Gracias, señor Fernández. Señora Cibrián. También de acuerdo. Muchas gracias. Señor Sanz. Gracias. Me doy constancia, en primer lugar, de la total oposición de UPyD a esta reforma laboral, pero no podemos asumir las exigencias que Izquierda Unida plasma en esta moción. Y no vamos a aprobarlas porque alienta y apoya la huelga general que nosotros como partido no apoyamos. Entre otras cosas porque los convocantes también están en contra de una reforma laboral como la que propone UPyD. Y reconocemos, eso sí, como no puede ser de otra forma, la legalidad de la convocatoria. Tampoco entendemos por qué se insta a una administración que es un ente al servicio del pueblo a apoyar una huelga general. Nuestro voto será negativo. Gracias. Gracias, señor Sanz. Señora Barbán. Pues nosotros en este caso, el Grupo Ciudadanos sí que puede apoyar la moción de Izquierda Unida porque no está, como en otras ocasiones, instando al Parlamento Español o a las Cortes Generales, sino que está intentando trasladar o pretende trasladar al presidente del Gobierno una serie de puntos que efectivamente nosotros apoyamos. Muchas gracias. Gracias, señora García. Gracias. Bueno, pues a pesar de que casi todo, el grueso de nuestra oposición a la reforma laboral está reflejado en la moción que ha presentado el señor Cobo, yo es que quisiera hacer un par de reflexiones, y es que nuestro grupo considera que con esta reforma se acaba con una serie de años de lucha de los trabajadores por conseguir mejorar sus condiciones de vida, que ha costado hasta sangre en este país. Entonces nos parece, pues, alucinante, retrógrado, y es que no sé qué calificativo poner, volver a situaciones de trabajo más propias del siglo XIX que del siglo XXI en el que estamos. Si lo analizamos de cerca, es que no creemos que esto vaya a servir para nada. ¿Por qué? Pues porque si lo que necesitamos es que aumente el consumo, lo que no se puede es disminuir el dinero que hay en circulación. Si nos aumentan los impuestos, nos bajan los sueldos, nos quitan el trabajo,
Nadie va a ir a ningún sitio a comprar nada, no se va a consumir en la economía real. Y por otra parte, una reforma laboral que no va acompañada de un plan, si ya se ha demostrado que el modelo económico actual no funciona, no sirve, no nos sirve para nada. Hay que sustituirlo. ¿Por qué? Por algo, no lo sé. Yo no legislo a nivel estatal. Lo que tengo bastante claro es que el sistema actual se ha hundido y no hay que nos salve, por mucho que la gente se empeñe en salvarlo. No hay que nos salve. Esto no va a servir para nada. Estamos totalmente en contra de esta reforma que cercena los derechos de los trabajadores de una manera increíble y, por supuesto, a favor de la huelga general. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Muchas gracias, señora García. Señora Soto. Bien, señor Cobo. Bueno, voy a tratar de ser breve porque ya con su exposición de motivos pues habría muchas cosas que podríamos debatir. Pero yo le quiero decir dos cosas, y una es esa consciencia que creo que todos tenemos del elevadísimo número de parados, millones de parados, más de millones de parados, que existen en nuestro país. Por ponerle una experiencia cercana, pues cuando hace breves semanas teníamos un foro aquí en el municipio, la lista de personas, la fila de personas que intentaban optar, entregaban su currículum para conseguir un puesto de trabajo, y las experiencias dramáticas que muchos de ellos relataban, pues la verdad le puedo decir que te ponen los pelos de punta. Somos conscientes de que la reforma laboral en sí misma no es la panacea y no va a solucionar al 100% la situación del país, pero sí entendemos que con otro conjunto de medidas puede favorecer el que se reduzca esta importante cifra de parados y evidentemente a medio plazo se genere ese cambio en la actividad del país. Yo creo que usted no ha pensado, y se lo digo porque cuando yo he trabajado en la empresa privada y he trabajado en varias empresas y he visitado a muchos clientes, la mayoría de los empresarios y de personas con responsabilidad en las empresas consideran que el principal activo de la empresa son sus trabajadores. Como norma general, no digo que no haya excepciones, pero creo que cuando una empresa se plantea despedir a los trabajadores es porque la situación es realmente insostenible, porque el trabajador en determinado caso pues no esté a la altura de las circunstancias y haya tenido expedientes o lo que sea. Pero como norma general, en cuanto a despidos, como usted lo que habla, como norma general entiendo de facilitar el despido, yo le aseguro desde mi experiencia que el coste que supone para la empresa el formar a una persona que se incorpora, el que entre a participar de la filosofía de la empresa, el que esté a pleno rendimiento en su puesto de trabajo, es algo que ocurre a lo largo de unos meses, no se hace de un día para otro. Y le repito, la experiencia